Hola, queridos artistas artesanas. Bienvenidos a La Práctica, un podcast de arte y ritual. ¿Cómo es la cocina viva y vibrante de un proceso creativo? ¿Cómo es ir de la disciplina a la devoción, del esfuerzo al placer en nuestras prácticas cotidianas? De esto y de mucho más conversan Silvina y Guadalupe Bernique con sus invitades en cada uno de los episodios de este detrás de escena del arte de estar vivas. Bueno, aquí estamos otra vez con este impulso de renacimiento con el que vinimos estas semanas y hoy estamos con Yamana Mariana Pereira. Bienvenida a la práctica. Muchas gracias, queridísimas. Estoy muy contenta de que me hayan invitado. Gracias. Un Un placer, placer. muchas ganas de charlar, de profundizar en varios temas. Vamos a ver qué logramos tocar, por dónde nos lleva la conversación. Sí, nos encanta también esto de charlar con una amiga de la casa. Ya te conocemos, pero queremos un poco más. Así que te invitamos a presentarte como solemos invitar a los invitados, que es contando quiénes están siendo hoy. Sí, me gusta esa pregunta. Bueno, soy cantante. ¿Quién estoy siendo hoy? Cantante sigo siendo, eso es algo que puedo decir. Bueno, soy una mujer artista, madre, creadora, me dedico a la voz, al canto, a la música, desde distintas aristas. Siempre me pregunto si la presentación es un poco lo que hago, el oficio. En mi caso creo que me sigo respondiendo que sí, por eso digo eh, que soy cantante, porque bueno, de alguna manera es algo más que un oficio, eh, es un poco un lugar desde donde me paro para estar en este mundo. El cantar y el escuchar voces. Soy geminiana, entonces estoy ahí siempre con por lo menos dos puertitas abiertas. Em, Creo que a partir de la voz es donde se me ordena el mundo y el estar en este mundo. Em, y también a partir creo que me considero así, artista, mujer de este tiempo, madre, eh, inquieta, muy curiosa. eh, Ahora estoy entrando en el mundo de las palabras escritas. eh, y creo que soy alguien que sigue buscando la poesía en todas sus formas, ¿no? O en muchas de sus formas. Eh, y sobre todo creo que una buscadora. En todas las cosas que hago siempre estoy como eh, curioseando, ¿no? O sea, tratando de encontrar eso que no es tan evidente. Me gusta mucho el filtro de lo poético, ¿no? O sea, la poesía cotidiana, te podría decir. Entonces ahí, sí, soy cantante, soy maestra de canto, soy una mujer creadora, artista, independiente, autogestiva y mamá de un adolescente, eh, y guardiana de un jardín y de una casa y de un estudio. Buenísimo. Y ahí vamos a empezar por como en las bases, lo primero, que es cómo, y acá quiero que vos pongas el verbo, yo te voy a tirar algunos que se nos ocurrieron, pero la idea es que vos nos digas cómo lo nombrás vos, con qué acción, porque no se nos venía como cómo se construye, cómo se conoce barra reconoce, cómo se, a ver, tengo acá, trabaja, cómo se despliega, etcétera, etcétera, una voz. Em, Mira, hay un movimiento iniciático. Me encanta que hables en verbos porque yo te diría que ejerzo una pedagogía de verbos. O sea, a mí me gusta mucho hablar en verbos. Cuál es el verbo que está necesitando cada voz? Ante todo, creo que todas las personas tienen unas voces inmensas
y muchas veces desconocidas en una gran proporción. Como que las voces suelen ser muy desconocidas para quienes las portan. Entonces, a partir de ahí se empiezan a tejer mitos que después en una clase de canto o en un trabajo más profundo uno comienza a desmitificar, ¿no? Eh, pero en principio lo que una voz necesita sí o sí para empezar a desplegarse es ser bien escuchada. Hay un territorio que habilita que esa voz pueda empezar a reconocerse a sí misma y es que se habilite una posibilidad de que esa voz venga a sonar, ¿no? Y que esa receptividad del espacio sea la buena escucha. Todas las voces se despliegan en tanto son escuchadas. Hay algo ahí que es un diálogo, ¿no? Entre el sonar y el escuchar. Yo siempre digo, la voz es un ser vincular, ¿no? O sea, ocurre casi al instante de que viene lo vincular, la comunicación entre una parte y otra, que esa voz empieza a tener sentido de existir. Entonces, la buena escucha para mí es, dale, vení con lo que hay, con lo que tengas, y sobre todo sabiendo que las voces en general son más desconocidas que conocidas para las personas, para todos los que hemos transitado nuestras voces, ¿no? También, digo, uno va desplegando su voz a lo largo del tiempo y en muchos casos, primero hay que dar ese primer paso de creer que esa voz tiene algo que desplegar, porque a veces es tan fuerte la idea de que no hay, que entonces ni se inicia, como si no se abrieran las puertas. Y uno dice, no tengo casa, y en realidad es que no abriste la puerta nunca. Entonces, bueno, esta cosa de abrir primero el espacio para que eso suene, y acá hay una palabra llave que es en el estado en el que esa voz se encuentra. A mí me gusta mucho hablar de cuál es la esencia de cada voz, el ser de cada voz, ¿no? Lo intrínseco a esa persona y su sonido esencial, y el estado de esa voz, en qué estado se encuentra esa voz, que son cosas completamente distintas. Hay algo que es del ser y hay algo que es pasajero. Entonces, yo lo que hago es trabajar con el estado de las voces. Y siempre que una voz está en un estado, se puede mover, porque una cualidad que tienen los estados es que son mutables. Entonces, eso es lo que me resulta interesante, contarle a la voz que ahí adentro hay un ser que no se conoce a sí mismo y que está en un estado que puede irse moviendo. Y en tanto se mueva, naturalmente va a empezar un proceso de despliegue, porque todo lo que está vivo en general se despliega. Entonces, hay algo de, como si yo abro la posibilidad y revitalizo a partir del movimiento, eso empieza a moverse y naturalmente crece. Y eso ya me lleva a la otra pregunta que te queríamos hacer, que la dejaste picando ahí, que es, ¿se puede enseñar, entre mil comillas, a cantar? ¿O, o qué sería para vos acompañar a otros a desplegar su voz? ¿Lo considerás como una enseñanza o qué es? ¿Una Mira, guía? sí, las palabras creo que quedan cortas y a veces son medio trampas, ¿no? Em, yo enseñar creo que puede ser porque es como si vos le dijeras al otro, a ver, probá por ahí, a ver, probá por ahí, a ver, probá por ahí. Puede ser una guía, digamos, una guía que uno como acompañante va desarrollando, ¿viste? Vas desarrollando un catálogo de posibilidades que se te va haciendo cada vez más grande y más certero con los años de enseñar y aprender, ¿no? A mí me gusta decir enseñar y aprender, porque hay algo de ese ida y vuelta que es realmente, literalmente así. Yo siempre digo que cuando viene una persona a los círculos de canto por primera vez, yo abro un posgrado, ¿no? O sea, en mí. Es como si yo, bueno, ahora voy a cursar fulano de tal, ¿no? Porque viene una configuración que hasta ahora yo no cursé. Y entonces yo tengo un bagaje de todos mis años de formación como cantante y como maestra, y todos mis años de escuchar voces, que es un catálogo increíble en donde hay muchas de esas cosas que se repiten y que uno va generando, por supuesto, una
un quantum de saberes en relación a cómo abordar muchas de las cosas que en muchísimos de los casos se repiten. Pero siempre hay una forma única e irrepetible que se da en la configuración de cada voz y que de cada persona, que me trae un prueba y error nuevo, ¿no? O sea, a ver, probemos por acá, a ver, probemos por acá. Y yo tengo una pedagogía de la escucha, o sea, si bien, por supuesto, sé cuáles son las cosas básicas que tiene que tener una voz y sé cómo trabajarlas técnicamente, postura, respiración, bla, 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 un montón de cosas teóricas y ejercicios para velocidad y ejercicios para altura y ejercicios para profundidad y ejercicios para no sé cuánto, para flexibilidad, bla, bla, bla. O sea, hay un catálogo de herramientas que es muy claro. Pero también está escuchar esa voz y qué es lo que esa voz necesita. En ese sentido puedo decir que sí, definitivamente sí, se puede orientar a todas las voces. Por supuesto hay voces que son más fácilmente orientables y otras que van a generar un desafío mayor. Y eso puede ser por muchas cosas, porque la voz está ubicada en un lugar difícil o porque la persona está, y esto es lo más común, absolutamente convencida de que eso es muy difícil. Entonces, ahí ya estás trabajando mucho con lo que la otra persona piensa de sí mismo. Y bueno, eso es un poco más complejo. Ahí me traes directo a algo que me venía apareciendo en cuanto empezaste a hablar, ¿no? O sea, cómo la voz obviamente es una metáfora o es como una manifestación de otra cosa, ¿no? O sea, en la escritura también hablamos de la voz propia, o sea, creo que en muchas disciplinas. em, bueno, sí, creo que la música y la escritura en particular tienen eso en común, ¿no? Como que hay algo de la garganta que está muy presente y ¿cómo ves vos ese hilado entre la voz concreta, como ¿cómo se llaman acá todos los que El aparato intervienen? fonador, la laringe, Eso, sí, el sí. aparato fonador, ¿no? Como toda la cuestión mecánica y por supuesto todas las otras cuestiones que implican una voz. Sí, en principio creo que es un tejido súper complejo y casi te diría indescifrable en un punto, porque la voz es el punto de encuentro entre el mundo intangible de las ideas y de lo sutil y el cuerpo. Es un punto de encuentro muy zarpado. Eh, y entonces eso le da varias características muy particulares. Primero que no tiene intermediarios la voz, ¿viste? No sé, la escritura, la corrección, hasta te diría el instrumento. Para un instrumentista tiene estaciones intermedias. La voz no tiene tantas estaciones intermedias, es muy directa. Entonces hay muchas cosas que se escuchan, ¿no? Cuando uno va afinando el ejercicio de escuchar a las voces, es muy directo y muchas de esas cosas incluso se escuchan cosas que no es lo que dice la palabra, ¿no? Esto es algo que nos pasa mucho en la comunicación. Alguien dice una cosa y vos estás escuchando otra, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, escucha a los hijos, que los conocemos y los percibimos, ¿no? Desde muy cerquita, sabemos muchas veces que te está diciendo una cosa, pero en realidad es otra. Bueno, esta cualidad que tiene la voz de una transparencia brutal, es una de las cosas con las cuales trabajamos cuando trabajamos con las voces y con el canto. Yo me dedico al canto, ¿no? A entrenar voces en dirección al canto, también en dirección al habla, porque muchas veces hay personas que quieren recuperar la musicalidad en su voz hablada, ¿no? Esa idea de que la voz no solamente te cuenta palabras, sino que también te va cantando un mensaje de alguna manera que nos damos cuenta cuando alguien habla en otro idioma, ¿no? Que enseguida le captás más el cantito que el significado, ¿no? Pero bueno, la voz está en ese punto intermedio de tanta brutal honestidad que entonces muchas veces es como, se va como escuchando lo que uno no quiere que se escuche, ¿no? Y en eso hay un fenómeno que para mí es
apasionante, que es tratar de proponerle al otro que se escuche, ¿no? Es como si uno fuese un facilitador de esa escucha. Como si el otro, yo siento que el que viene a estudiar canto en realidad te dice, a ver, te presto mi voz, ¿me escuchás un poquito? A ver qué es lo que vos podés escuchar para devolverme y que en esa devolución cada persona pueda escucharse y en base a eso tomar decisiones, hacer movimientos, atreverse a cosas, ordenar otras, expandir otras, permitir otras, ¿no? En ese sentido me parece que la voz propia, medio que cuando uno canta, bueno, incluso más cuando uno canta que cuando uno habla, porque el habla tiene un poquito más de mente, ¿viste? Más de chamullo intelectual. El canto es muy buchón, muy buchón. Es como uno canta y se ve, ¿viste? Entonces, la voz propia un poco es eso. A veces le decís al otro, ¿ves lo que tenés ahí? O sea, es como que le señalás eso de sí mismo que el otro no está viendo, o que está de antemano diciendo que es feo, o de antemano diciendo que es chiquito, o de antemano diciendo que no está, que no es correcto. Mm. Es muy interesante Hay ese un, vínculo. hay un verso que creo que, no sé si ya lo conté, lo dije, porque para mí es como uno de mis versos preferidos de la poesía argentina, que ni siquiera es una poesía, es una prosa de Arnaldo Calveira que dice, no sabía que estaba triste hasta que me pidieron que cantara. Oh, terrible. Bueno, es O así. es algo así, por ahí lo estoy mal fraseando, pero No, no, pero es que es pero así, es así. Y como algo de lo transparente y de lo vulnerable que es sacar la voz, ¿no? Porque esto que vos decías de que no tiene intermediarios, o sea, hay que animarse a sacar una voz literalmente, no metafóricamente con la pluma, con el dibujo, ¿no? Como literalmente sacar la voz y Sí. que te escuchen, ser escuchada. eh, Sí, eh, a mí no pasa. siempre me trae mucho la desnudez, ¿no? O sea, realmente cantar es desnudar una parte muy, muy profunda, mucho más que el cuerpo físico muchas veces. Em, y por supuesto que para esto hay, o sea, no se trata, no sé, aprender a cantar o desplegar la propia voz, no se trata solo de desnudarse, no tiene que ver con eso. Lo que pasa es que es una condición de alguna manera. En el proceso, en algún momento hay que empezar a revisar si todas esas ropas con las cuales uno se cubre realmente están ahí por comodidad o están ahí para tapar agujeros, ¿no? Entonces ahí es donde para mí este diálogo entre la desnudez y la técnica, ¿no? Este yin yang de alguna manera, es primero vaciar y después llenar, ¿no? Como una técnica, o sea, o entrenar prácticas, ¿no? De fonocorporales, que es como unir la voz y el cuerpo que la sostiene y entrenar la mente que está ordenando todos esos movimientos y las emociones que se mueven, que eso podría ser una práctica vocal, entra en un territorio que es esa persona y su histórico. Entonces, ese diálogo entre la técnica y el ser y el sustrato que lo recibe, ¿no? Eso para mí es el proceso de aprendizaje y enseñanza. Es un diálogo entre quien la recibe y esa técnica, porque la técnica puede ser espectacular, pero si el territorio este, la persona, sus emociones, su forma de pensar, su preconcepto, su cuerpo, con todas sus historias y sus tensiones, disponibilidades y prohibiciones, eh, digamos, si yo no tengo en cuenta eso, esa técnica sola no hace nada, ¿no? Entonces, hay una técnica que es eficiente y hay un cuerpo que está en un estado y eso dialoga y ese tejido es lo interesante y lo que uno navega cuando estamos en las clases, digamos, ¿no? También cuando uno canta como intérprete, ¿no? O sea, todo el tiempo yo estoy navegando entre lo que yo sé hacer y cómo estoy, ¿no? Porque yo sé hacer un montón de cosas, pero como estoy define lo que yo sé hacer ¿no? Y eso es lo que a mí me apasiona y te podría decir que me apasiona y me aterra,
de ser cantante. O sea, que es terrible, porque Ahora, estás... hablas y pienso como, qué locura esa herramienta, si le queremos decir, no sé, nombrar de alguna manera esa capacidad del ser humano de hacer eh, sonido, música, sin nada más que su cuerpo, ¿no? Como ya eso solo es un flash, ¿no? Porque es como esa capacidad de entrar en el lenguaje, bueno, lo mismo podría ser con las palabras, ¿no? Pero las cuerdas vocales nos habiliten un canal poético como seres humanos, o sea, ya venimos con ese instrumento Sí. Es, adentro. es una herramienta mega ultra sofisticada y a la vez tan sofisticada como 9 meses de gestación dentro de un Sí, sí, vientre. O como sea, todas las demás. es sofisticado, claro, es muy, muy, muy complejo. Y sí, mira, a mí me gusta mucho improvisar con la voz, lo hago hace muchos años, creo que es una de las razones por las cuales canto. Me encanta cantar canciones y me encanta cantar texto, pero también me encanta inventar música en el momento. Y muchas personas dicen, cuando propongo mini ejercicios de improvisar, ahora les voy a hablar de la Cruz del Sur, que me gusta mucho ese concepto. Háganme acordar de la Cruz del Sur, que me voy a olvidar. Cuando propongo así algún juego de improvisación, siempre hay alguno que me mira con cara de pánico como, ¡ah! Yo no sé improvisar, por favor, te lo pido. Y yo digo, vos improvisás todo el tiempo porque estás hablando. O sea, cuando hablamos estamos improvisando todo el tiempo y lo haces todo el tiempo. Nunca, no te estudias el guión de lo que vas a decir cada día y improvisás con una pericia increíble. Y lo hacemos todo el tiempo y le hablas de una manera a tu jefe, de una manera a tu hija, de una manera al verdulero, o sea, sabes muy bien cómo dirigir la musicalidad a cada interlocutor, o sea, es sofisticadísima la herramienta. Y cuando uno involucra lo musical, que es lo tonal, lo rítmico y lo tonal, y todo lo que se teje en esa conjunción, se pone aún más picante esa sofisticación. Pero lo loco es que lo sabemos hacer. O sea, mi hijo cantaba antes de hablar. Esto es muy común, digamos. Y uno podría decir, ah, porque la mamá canta. No creo. Mi hijo canta mucho más que yo desde antes. O sea, no. Está bien, yo lo he estimulado, pero estaba todo ahí fresquito. Eh, Cruz del Sur. Cruz del Sur. Una vez me vino esta imagen de que la voz tiene que tener por lo menos esta Cruz del Sur. Yo digo, bueno, estos 4 puntos cardinales, ¿no? Poder cantar solo, animarme a cantar solo, sola, poder cantar con otros, poder cantar libre, es decir, improvisar, inventar, y poder cantar reglado, aprenderme algo y saberlo cantar de memoria. Poder cantar solo, poder cantar con otros, poder cantar libre y poder cantar reglado. En esas 4 direcciones es donde yo me gusta pensar como mínimo. Yo quiero tener como mínimo esos 4 puntos y que la voz esté en el medio y que en todas las variables intermedias puedan generarse como esas uniones, ¿no? Eso sería tener como lo mínimo indispensable que uno podría tener con su voz. Que digan, che, Guada, cantate algo, y vos, que vos dices, che, ¿cantamos algo todos juntos? Dale, sí, bueno, podemos cantar todos juntos. A ver, Silvi, inventate una melodía. Na, 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 na. A ver, esta canción vamos a cantar. Taranana, que es así, ¿no? Que tiene esta velocidad, este pulso, este no sé cuánto. Me gusta pensarlo así, como si fuera un territorio, ¿viste? Como poder ir para donde yo quiera y sentir que tengo la libertad de ir y que no me voy del centro. Está bueno esto que traes porque me lleva, o a confirmar, a cuando estuvimos en Colombia y era el momento del fogón, ¿no? Como todas las noches prendíamos un fueguito y cantábamos alrededor y estábamos rodeadas de colombianas
que tienen la voz o sea, en la punta de los dedos, ¿no? Como no tenés que hacer más que tocar un tac, tac de Claro, tambor. Y y nos decían, las argentinas, bueno, canten algo. Y nosotras era como, en esta cosa de la cruz, el cantar solas, te la debo, o sea, nos la llevamos a diciembre. Y me volví de esa experiencia como diciendo, no puede ser que no podamos cantar, o sea, al final cantamos 3 canciones, pero creo que las 3 canciones que le cantamos a nuestros hijos, que la tenemos más, pero nos fuimos con esa sensación de, claro, no es lo mismo cantar con la radio, ¿no? Con la música de fondo que te ayuda, o cantar con otros que estar ahí, cantate algo, cric, cric, ¿no? sí. Está bueno esto de desarrollar todas las posibilidades de la voz, solo, acompañado, libre, pautado. Sí, digamos, ahí hay cosas muy interesantes que es, bueno, nuestra voz está atravesada por un montón de filtros y un montón de recortes y un montón de líneas que nos influyen y nos atraviesan. En gran medida la geográfica y la migratoria es muy fuerte, ¿no? El histórico de cada voz y de nuestras, no solo nuestra etnia, sino el lugar donde hemos nacido nos condiciona de miles de maneras. Nos condiciona quiere decir eso, nos trae info, no nos coarta, pero sí nos trae una información. Nosotros estamos en una parte del mundo y de Sudamérica que tiene mucha información europea, mucha más que en otros lados de Sudamérica, y que tiene dos raíces étnicas muy fuertes y muy cortadas, que son la indígena y la africana. O sea, nosotros tenemos eso como allá abajo de la memoria que por rescatar, pero no está ahí en el centro de la mesa, ¿no? Y Y tanto no lo, está para nada a flor de piel, o sea, no, está, no, la tenemos que ir a buscar. Está, sí. bueno, siento que los procesos históricos han sido muy determinantes, ¿no? O sea, tanto la raíz afro como la raíz indígena en esta tierra en la que vivimos han sido brutalmente cortados. Y siento yo, digamos, que no quiere decir que no estén, ¿viste? Que no quiere decir que no son parte. Están, pero están con esos procesos históricos muchas veces. Ah, esto es genial lo que ocurre en mi Zoom, que hay fuegos artificiales, perdón. Em, Te festeja lo que dijiste, como gracias, que gracias. Sí, interpreta, bravo, tengo bravo. como uno. Sí, sí, sí. No lo sé sacar, así que bueno. Y esa raíz cortada, o esa raíz, más que cortada, yo diría una raíz herida, ¿viste? Esto es una teoría muy personal, pero digamos, lo siento yo también, que nosotros tenemos una gran sed de canto colectivo o de comunidad, que por ahí en el interior sucede de otra manera, con mucha más presencia, sobre todo lo que tiene que ver con lo folclórico, pero tanto lo originario como lo afro están heridos en nuestros árboles y están muy presentes. Aparece como un anhelo, ¿viste? Pero después cuando lo vas a buscar no, es como si no lo encontrás. Y aparece muy la voz individual y mucho la exigencia en relación a la voz individual. En gran medida por cómo recibimos la educación musical, todavía tenemos como territorios muy foráneos en relación a lo pedagógico, ¿viste? Nos movemos en territorios foráneos, como con teorías que no han sido creadas para nuestras características sudamericanas. Nosotros tomamos mucho las formas de Europa en ese sentido, que tienen maravillosas herramientas, pero que no son creadas en este territorio. Entonces, algunas de esas herramientas nos vienen maravilloso, nos súper sirven, porque son muy valiosas, pero es como que hay una parte de nuestra esencia, de nuestro ser, que no se siente leído con esas herramientas. Entonces muchas veces estudiamos canto lírico y después cantamos chacarera, y ahí se nos cruzan los cables, o sea, ¿no? Y hay como toda una gran parte que nos falta, que es lo colectivo, lo circular, y también lo que tiene que ver con las músicas de la tierra, no solo con las músicas que van hacia arriba, ¿no? Hacia la voz de cabeza, o sea, las músicas de la tierra que aquí están muy presentes en nuestro ADN y en nuestra memoria, necesitan otras técnicas también y otras formas de ser abordadas. Y bueno, esto, por ejemplo, te vas a Colombia, en donde tenés una raíz
indígena y una raíz afro mega fuerte, y entonces está como el ejercicio cotidiano. Te vas a Brasil y te pasa lo mismo, ¿no? En muchos de los lugares en donde uno siente, uy, acá es fácil, tiene que ver con que hay cosas que están mucho más ejercidas, ¿no? Donde están en el cotidiano, ¿no? Como una herramienta. No es que ellos saben y nosotros no, es que Claro. nuestros caminos históricos nos han traído otra cosa y a la vez aquí tenemos muchísimas otras, no sé, mucho más despliegue del el cantautor, mucho más despliegue de lo autoral, mucho más despliegue de lo poético, mucho más despliegue de otras cosas, Ujú. que son más como las herramientas que aquí sí han brotado más fuertemente o que en el balance entre lo que fue cortado o herido y lo que subsistió, bueno, creció más esto. El mundo intelectual, ¿no? Lo universitario, bueno, no sé, como todas, estoy haciendo como una lectura muy a grosso modo, No, está pero buenísimo. Y ahí te interrumpo solo para meterte en tu propio camino, en tu propio sí. viaje, cómo fue tu despliegue de tu voz, más allá, o en diálogo seguramente con tu rol de docente, de maestra. Em, Porque vos trabajás con esto que nos estás contando, esta recuperación o este volver la mirada y la voz, por ende, a estas raíces, es lo que vos, y al canto en círculo, etcétera, es algo que vos hacés. Entonces, ¿cómo fue ese recorrido para llegar o para que, o cuándo fue que tu voz te pidió eso? ¿Cómo fue que llegaste a esa, bueno, a lo que haces? Sí. Mira, para mí, yo trabajo en círculo y trabajo con el concepto de el borde y el centro, porque me resulta, lo más interesante de todo es lo que me resulta el encuentro entre lo individual y lo colectivo. Yo no hago canto colectivo, yo hago una práctica colectiva de la voz individual y trato de tejer y de volver a conectar lo importante que es la voz de uno y la voz de todos. Porque en general no me gustan mucho los extremos, ¿viste? O sea, me gustan los encuentros, los tejidos, o sea, esta, esta, salir de esas polaridades. Ah, bueno, el canto individual no es lo mío, que si no me voy al canto colectivo y pierdo la voz mía, ¿no? La única, la mía, la que podía decir la voz solista también. O sea, ¿cómo dialoga? Yo empecé cantando muy jovencita, a mis 14 cantaba en el coro del colegio medio de casualidad porque era un taller y el director del coro del colegio tenía un coro que era su proyecto, un coro de música del barroco europeo, madrigales y músicas vocales del 1500, una cosa así, todo repertorio europeo. Y me escuchó cantar y me dijo, ¿no querés venir a mi proyecto? Yo tenía 14 años y el proyecto tenía gente de 20 para arriba. Y yo fui a escuchar un ensayo y me volví loca, me volví loca, así se me estalló el corazón y canté 9 años en ese coro, que fue mi primera experiencia. Y en esa experiencia empecé a estudiar canto, primero con algunas maestras que me trajeron herramientas muy valiosas hasta que apareció Laura Sachente, que fue mi primera maestra de canto lírico. Ella fue preparadora del coro polifónico del Colón durante muchos años y se dedica al canto lírico. Mi primera formación fue de esa técnica más académica. Yo salía de sus clases flotando, fascinada. O sea, no puedo decir más que cosas maravillosas. Transité ese camino hasta mis 28, en donde empecé a cantar, me di cuenta que el canto académico no me interesaba y empecé a cantar jazz porque me gustaba mucho jugar e improvisar. Pero tenía una pasión loca por el folclore también, entonces me gustaba el jazz y el blues y me gustaba el folclore, entonces como que ahí empecé a tener un dúo con un guitarrista y a la vez empecé a hacer teatro, bueno, ahí la vida, la vida, la vida. Y a los 28 años la conocí a Iris Guiñazú, que es maestra de una metodología que ella creó que se llama Canto Esencial, que es una metodología que ella desplegó. Ella también se formó con el canto académico y también con la danza y el teatro, pero mucho con el canto académico. Y en algún momento, trabajando para la UNESCO, se fue a Venezuela
y empezó a hacer una obra de teatro con cantos indígenas de Venezuela y se dio cuenta que la técnica que ella había aprendido no le servía para cantar esos cantos. Entonces empezó a desarrollar una forma de autoentrenamiento y empezó a desarrollar lo que terminó siendo el canto esencial, que es una metodología maravillosa que a mí personalmente me abrió el amor por la transmisión. O sea, yo nunca hubiera derivado maestra de canto, o sea, si no hubiera sido por eso. Entonces ella me mostró esa herramienta maravillosa de entrenar en grupo la voz individual. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces se me fueron como reuniendo, ¿no? Todas las herramientas que yo tenía. Y fue ahí que empecé a transformar mi mirada en relación, primero al propio entrenamiento. Ahí fue donde a mi voz más formada en cantar hacia arriba empezó a tener piernas y caderas y empecé a trabajar con la pisada, el ritmo, la conexión de la lengua y los pies. Bueno, un montón de herramientas que se fueron sumando a todo lo que yo traía de estas primeras clases. ¡Yo! Todos estos despliegues hacia arriba, apareció el despliegue hacia abajo. Y bueno, eso es lo que yo facilito hoy en día ya desde mi propia metodología que se fue nutriendo de un montón de otras inquietudes que yo tengo en relación a la danza, al contacto, al trabajo cuerpo a cuerpo, a un montón de artes somáticas que fui, o disciplinas somáticas que fui experimentando, a la improvisación vocal. Bueno, hoy en día es un mix de todas esas cosas, eh, y un poco con el objetivo este de encontrar ese punto de unión entre lo colectivo y lo individual, donde lo colectivo no opaque lo individual y lo individual pueda traer lo que al colectivo le hace falta también. Hermoso eso, qué lindo, ese trenzado. Y acá una pregunta que nos hacemos nosotras y te la hacemos también a vos, que es en esto de acompañar a otros, a otras en su propio proceso, ¿qué lugar, qué espacio, qué energía queda para tu propio proceso, para tu propia búsqueda, para tu propia práctica? ¿Cómo venís transitando esa danza entre lo que brindás para los demás y lo que te brindás a vos? Sí, y esa es una pregunta permanente. Mm. Para mí es indispensable hacerlo. O sea, es algo que me desvela hace muchos años y a lo que le pongo muchísima atención. Más aún desde que soy madre, donde apareció esa tercera línea, ¿no? En algún momento era mi oficio de maestra y mi oficio de cantora. Y después apareció el hijo a decir, ah, ok, y además tenés. Entonces se volvió indispensable esa pregunta de cómo ordeno estos espacios para que se interrelacionen y se nutran unos a otros, porque si no, no juego. O sea, yo empecé a entender que para mí no hay negociación posible. Yo no puedo no puedo ni quiero que mi maestra se coma a mi cantante o que, o que ser madre se coma ¿no? O al revés. Nadie se puede comer entre sí porque yo no soy feliz de esa manera. Yo tengo una suerte muy grande y es que yo amo dar clases. Para mí es un espacio muy inspirador porque me resulta conmovedor. No sé, el domingo tuvimos lo que llamamos la peña de invierno, que es que nos juntamos a mitad de año y a fin de año, como en una gran peña donde todo el mundo puede cantar y donde la gente prepara cosas, pero viene o sea, canta el que tiene ganas y esto, bueno, se producen unas cosas así de llorar, literal de llorar. Eh, Tipo, una alumna trae a su hijo, prepara una canción con su hijo, lo vienen a cantar en dúo y se juntan otros 4 adultos, entonces el niño canta el estribillo solo y los adultos le hacen el coro. O viene otra alumna con su mamá, que mi alumna que hoy es cantante viene con su mamá
y su mamá ya no canta ni toca, y la mamá dice en público, la hija dice en público que su mamá fue quien le enseñó a cantar cuando ella era muy chiquitita porque cantaba boleros en la cocina. Entonces el otro día, el domingo, vino su mamá con la guitarra y cantaron boleros y compartimos los boleros que eran el origen, la semilla de la cantora de mi alumna. Bueno, todas esas cosas que ocurren que son tremendas. Pero a la vez mis espacios de nutrición también son indispensables. Viste, yo con vos, yo conmigo, ¿no? Entonces, para mí eso es agenda. Hay 3 días en la semana que yo no doy clases y que solo trabajo en mi disco, en mi música, en el libro que estoy escribiendo, digamos, y eso hace un tiempo que es agenda, es decisión. O sea, yo no me puedo dedicar a esto si no tengo esto, que es lo que yo necesito para estar contenta, para estar en equilibrio, para no sentir que algo me saca tiempo, espacio, energía de lo otro. Y llamativamente, cuanto más lo determino, más fácil ocurre. Eh, o sea, es al revés, ¿no? En mi caso, por lo menos. Eh, Viste, ante el relato de no, yo no puedo porque tengo, por ejemplo, sé que yo no puedo dar clases todos los días, que yo no quiero, no puedo, porque, porque cuando estoy ahí quiero estar mega feliz, ¿no? Y doy clases, muchas, para mucha gente, pero hay días que no, y eso es ley. Y en la medida en que eso se ordena medio muy drásticamente, yo estoy contenta. Pero Y es, entiendo ya que esa ley se te fue armando por equivocarte, por embarrarla, ¿no? Como que hoy es ley, pero hace, ¿no? Me imagino que hace unos años te la diste varias veces llenándote de clases o como que eso es algo que se va construyendo, que me parece que muchos años, casi décadas de estar en en conciliar estas tres facetas, te trajeron donde estás hoy. ¿Hoy qué edad tiene tu hijo? ¿13, 14? 14. Sí, 14. no, es una construcción, prueba y Claro. error. Sí, sí, total. Es una Digo para construcción, la prueba y gente que error. está del otro lado y escucha y dice, uy, wow, como qué idílico, pero bueno, es No, algo sumamente no. construido y remado en dulce de leche para llegar a ese equilibrio, que además es un equilibrio móvil, me imagino, porque estarás todo el tiempo como, bueno, encontrándole la vuelta para que esas tres facetas estén contentas, estén Definitivamente, nutridas. pará, a ver que no se entienda mal. O sea, yo soy todo lo menos que funciona que hay en el mundo. O sea, no estoy diciendo que tengo la fórmula mágica y que la cumplo a la perfección. Son determinaciones que me van orientando el rumbo y Claro. que sí, con los años, yo hoy tengo 52, doy clases hace 24 años, tengo 14 de madre y canto desde mis 15. O sea, todo lo que tengo hoy lo vengo practicando hace todos esos años. Durante mucho tiempo, por ejemplo, cantar ante otros era un deseo que parecía que no iba a venir nunca. O sea, yo pasé muchos años de mi vida, sobre todo en mis 20, añorando cantar y sintiendo que era un sueño que no iba a poder cumplir nunca. Entonces, eso se transformó mucho a fuerza a fuerza de ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, que hasta el día de hoy te podría decir que sigue siendo el desafío hacerlo, encontrar, bueno, ni hablar hoy, ¿no? O sea, en estos tiempos de redes, o sea, donde todo es, donde cantar en vivo es todo un movimiento inmenso, ¿no? O sea, no sé, desde ensayar con músicos hasta convocatoria, hasta, bueno, un proyecto de música independiente, un proyecto de música que no es, nunca me gustó hacer música comercial, qué sé yo, mi papá me decía, vos tenés que cantar tango, bueno, qué sé yo, nunca me gustó, nunca me armé un repertorio. Bueno, sí, lo hice en mis primeros años, canté en hoteles, yo siempre digo que fui Jessica Rabbit en un momento, con el vestido, los guantes, canté al lado del piano de cola en el Hotel Hyatt. Digo, hice muchas cosas por los caminos convencionales y me fui yendo de esos caminos, por lo cual siempre las decisiones
se sostienen con mucho amor y con mucha, no con sacrificio ni con sufrimiento, sino como fortaleciendo el músculo interno, ¿no? O sea, y sobre todo decidiendo cuáles son, yo siento que son mis lugares y cuáles no. Y dentro de esos lugares que no, por ejemplo, yo sé que en la medida en que yo voy poniendo esas prioridades en mí, eso me va ordenando el qué hacer. Por supuesto con eso, no sé, hoy lo tengo a mi hijo enfermo, bueno, cambia todo, por supuesto, ¿no? O sea, la vida, pero sí sabiendo que, por ejemplo, esto de días de no dar clases, lo sostengo hace muchos años y para mí es una fuente de vitalidad. Yo amo dar clases, pero no puedo dar clases todos los días. Eso ya lo entendí, porque me cansa, porque me empiezo como a desordenar internamente. Yo hay días que necesito, porque además son energías distintas. Cuando yo estoy en servicio hacia el otro, estoy ahí en ese cocinar con otros, y después yo necesito mis espacios de mucha soledad e introspección en donde estoy a mi ritmo, sin cumplir horario, ¿no? O sea, yo necesito esas dos formas de organizar el tiempo. Mm. Eh, Sí, no, una donde estoy muy para afuera y otra donde estoy muy conmigo. me parecía bueno esto de recalcar que esta claridad que traes hoy viene de un proceso largo y de mucha búsqueda, ¿no? Como para que el que está del otro lado no idealice con que nació sabiendo, ¿no? Nació teniendo el equilibrio entre todas sus facetas, no, como que es Por el algo de amor una de Dios, no. construcción súper trabajada, buscada, prueba, error, prueba, error, prueba, error, ¿no? No, no, Ya, y que durante mucho tiempo no me salió, o sea, y te puedo decir que no me sale perfecto ni en pedo y lo estoy como recalibrando todo el tiempo. Por claro. eso a mí me gusta, digamos, me encanta el nombre, la práctica. O sea, yo a mis clases las llamo práctica. O sea, para mí hay un concepto de práctica que es como, bueno, yo toda la vida voy a estar buscando ese punto de equilibrio móvil. Sí, Toda la hay vida. una definición que encontramos que nos encantó, que la encontramos, nos llegó, no sé, nos apareció, no es que la leímos, aunque seguramente alguien la escribió o alguien la dijo ya, que la práctica es volver a la práctica, ¿no? O sea, Sí, como sí. que hay algo ahí que siempre es, sí, bueno, nos vamos, volvemos, nos vamos y volvemos, ¿no? Como que... Total, mira, y ahí también por eso me gusta volver a esta Cruz del Sur, porque esto de libre y reglado, ¿no? Mm, Para mí también es un concepto para mí. Yo, claro. por ejemplo, tengo todo un viaje con el uso del tiempo. O sea, es algo que me interesa hace mucho tiempo. Como no, mi último trabajo en relación de dependencia fue a mis 22 años. O sea, yo siempre trabajé sola, siempre trabajé autogestivamente. Y armé, tuve un teatro, tuve una productora, hice un montón de cosas que no fueron dar clases y trabajé de mil millones de cosas. O sea, soy una laburante, o sea, vivo de mi laburo, o sea, que no es que cobré una herencia y tengo el tiempo para decidir a lo que me quiero dedicar. No, 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 en el medio mis decisiones se dialogaban siempre con con la subsistencia. Entonces, en ese diálogo que de alguna manera te pone ahí, viste, muy presente, te pide estar muy despierta, es que he ido tomando decisiones y algunas me salían genial y otras me salían tremendamente mal y en el medio me propuse planes que no salieron millones y millones de veces. Lo que me gusta es entender, que eso yo sí ya lo entendí, que es que yo soy creadora. Digamos que me salga o no me salga, yo soy creadora. Entonces, no quiere decir que el resultado defina este ser esencial que yo soy, ¿no? O sea, me puede salir más, me puede salir menos, me puede durar más o me puede durar menos. Incluso hay veces que uno lo ordena y llega un momento que decís, ay, esto no lo quiero más así, no me va más esta organización. Ni hablar con los ciclos vitales, ¿no? En algún momento uno organiza su agenda en relación a los niños chiquitos y te crecen los pibes y cambió la agenda, cambió el cuerpo, cambió el interés incluso. Em, yo sí lo que sé es que yo me voy conociendo cada vez más
y me doy cuenta que disfruto mucho de compartir conocimiento con otros, disfruto mucho y también disfruto mucho de no tener que compartir nada con nadie y estar en mis tiempos. Y que estos tiempos libres, creativos, que son para mi música, para mis proyectos, que después tengo un gran problema con el tiempo libre, libre. Yo medio que me cuesta un montón entender cómo es un día vacío, libre. Esa materia todavía ni la empecé a cursar, te podría decir, porque la tengo que recursar una y un millón de veces porque no me sale. Mm. Pero el tiempo de creativo, individual, de mi camino como artista, tiene sus tiempos y tiene sus formatos también. Y me di cuenta que mis clases, cuando yo estoy contenta, son geniales. Pero cuando yo me debo cosas, empiezo a ser un ser medio jodido. Yo tengo mucha energía. Entonces yo tengo que estar contenta, tengo que estar bien. Porque mucha energía, mira, ¿ves? Fuegos artificiales, para los que no, Fuegos los que artificiales en están mi Zoom. escuchando en la pantalla atrás. Sí, genial. Yo eso aprendí de conocerme, de pegarme muchos palos, ¿no? O sea, teniendo mucha energía, o estoy en eje, y si yo acompaño a otros, más vale que yo sea alguien que esté más o menos contento, pues si no soy un peligro, ¿viste? Entonces, un poco eso uno se va conociendo, uno se va conociendo con el Y tiempo. sí. Ya, y contanos qué te está moviendo, conmoviendo hoy. O sea, qué proyectos son los que te están dando vida. Bueno, mira, justo ahora, la semana pasada te podría decir, tuve un desencuentro muy fuerte con la persona con la que yo estaba trabajando en mi disco. Yo estoy trabajando en un próximo disco con músicas nuevas. Hace unos 4 o 5 años que empecé a trabajar con materiales sonoros híbridos, mezclando lo digital y lo acústico. A mí me encanta cantar, estoy en un momento de la vida en donde me siento muy cómoda con el canto. Como en algún momento había un montón de cosas que yo no podía hacer como cantante y con el tiempo siento que se fueron desbloqueando esas pantallas. Entonces hoy cantando me siento muy cómoda y ya hay cosas que no me interesa ser otra cantante que la que soy. Y eso está buenísimo. O sea, me gusta lo que soy como cantante. Entonces hace unos años empecé a querer darle más espacio a mis canciones y empecé a meterme con el mundo de lo instrumental. Yo no toco la guitarra, no es un instrumento que me atraiga. Y en algún momento empecé a meterme con el mundo de lo digital porque edité un disco eh, que fue creado en la compu y me volví loca. Durante muchos años tuve un proyecto de pura improvisación que se llamaba El Diablo en la Boca, que era solo música improvisada, muy experimental. Yo tengo una parte más poeta de canciones y otra parte que me encanta usar la voz como un territorio de mucha libertad. Y entonces el mundo de la música digital o de la compu me permitía empezar a unir esos dos territorios, que era lo experimental y la canción. Entonces me metí ahí y ahí otra vez me tocó la fichita Vuelve a Casillero 1, porque ahí empecé de cero. Entonces ahora estoy investigando eso, ¿no? Me atrae y me aterra, porque es el súper vasto y porque además este set, digamos, de instrumental, híbrido, electrónico y acústico, lo estoy creando y aprendiendo a medida que transito y ni ahí tengo la expertise de cantante en ese lugar. Entonces ahora estoy como metida en este mundo de armar mi set. Con más o menos logros, digamos, aciertos y errores, ¿no? Entonces ahora me tiene como bastante atrapada ese mundo. Empecé a trabajar a principios de este año en la edición de un disco nuevo, recontracopada, haciendo una música que me gusta mucho. Y hace una semana tuve un desencuentro creativo con la persona con la que estaba laburando y no vamos a seguir laburando juntos. Así que ahora te podría decir que si querías fotos de fracasos o de momentos terribles del camino, es esta. O sea, es un momento en donde eh,
digamos, venía todo increíble, increíble, increíble y de repente, no sé, cayó una bomba. Bueno, siento que eso es el mundo de lo creativo, ¿viste? Como estás armando la torre y se te desarma. Y la tenés que volver a armar. Y bueno, lo que sí me hace confirmar es que yo estoy trabajando en este disco. Entonces, digamos, ahora, y esto pasó hace 7 días. Entonces, ahora te diría que esta semana empieza esta nueva etapa, que no tengo idea cómo va a ser. Y también estoy muy copada con este proyecto que estamos trabajando juntas, que es que estoy escribiendo un libro por primera vez. Eso me tiene encendida, darle espacio a las palabras escritas. Me tiene muy contenta, también ahí, muy, muy amateur, muy iniciando, ¿viste? Me siento muy en el jardín de infantes de la escritura, ¿viste? Entonces, también, cada tanto hago esas cosas, ¿no? O sea, bueno, esto arranco de cero por acá. Eh, Eso me tiene encendida y a la vez que encendida, con miedo, qué sé yo, ¿viste? Como los lugares donde uno no tiene, no sentís que ya lo tenés hecho, ¿no? Bueno, en eso estoy en este momento. Em, Yamana participa del laboratorio anual que tenemos del Tesoro. Esta es su segunda vuelta y ahí es donde está escribiendo este libro que nos cuenta. Y ahí queríamos aprovechar que estás acá dentro del Tesoro hay un espacio que sé que a vos, porque nos lo has dicho, te ha resultado, que es el Meditatio et Labora. Incluso creo que lo has replicado también en tus espacios de enseñanza o algo así Sí. nos contaste. Y es tan difícil de explicar, ¿no? De transmitir. Entonces, queríamos, a ver, escuchar otra voz de qué dirías que es el Meditatio et Labora. ¿Cómo lo explicas? Mira, yo cuando empecé a hacer el proceso del tesoro con ustedes, tenía ganas, o sea, yo doy clases hace 24 años, como les contaba hace un ratito, o sea, es un territorio que me siento muy como pez en el agua y todo el tiempo estoy jugando, digamos, trayendo información que me resulta nutritiva, valiosa, que me divierte, que me genera, me trae efervescencia. Cuando empecé a hacer el taller con ustedes, me gustaba mucho la idea de, em, me gusta mucho el lenguaje poético y siento que me gusta aprender de otros maestros también, ¿no? De cómo otros se inspiran para inspirar a otros, ¿no? Casi te diría que eso que tiene que ver con la pedagogía o con el compartir espacios es algo que me resulta un arte en sí mismo y que cuando entré al espacio del tesoro, uno de mis objetivos era, vengo a beber de otras aguas que no sean las mías, ¿no? Porque me gusta abrirme a cosas que me traen novedad y que me traen también otras partes mías que están necesitando ser nutridas. El meditatio me trajo fue un tesoro en sí mismo, que es esto de una semana recibís contenido, otra semana dejás tiempo libre. Como les decía hace un ratito, yo vengo hace muchos años, o hace varios años, con esta investigación personal en relación al uso del tiempo, ¿no? ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Cómo nos organizamos en relación al tiempo disponible? Porque siento que en la medida en que usamos el tiempo, nosotros, en que yo diseño, ¿no? Cómo uso el tiempo, vamos ganando libertad, básicamente. Una de las de los grandes flagelos de este tiempo es que el tiempo te lo usan otros. ¿No? Te lo usa una institución, un jefe, un sistema, un oficio muchas veces, ¿no? Entonces, volver a la dueñitud del tiempo me gusta, ¿no? Y el meditatio es ser dueño del tiempo disponible, del tiempo como lugar vacío, para mí, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que en el proceso de, un poco de esto que hablábamos, ¿no? En esta eh, en este desafío de cómo administrarme el tiempo cuando tengo que dar clases y tengo que criar y tengo que dedicarle tiempo a la música y tengo que dedicarle tiempo a esto y qué sé yo, em,
me quedaba siempre escaso el tiempo vacío creativo, vacío, solo para dedicarme a lo que fuera surgiendo y que para mí es un espacio, es como la vitamina. Yo en la medida en que tengo las vitaminas bien, puedo cumplir maravillosamente mis desafíos en los otros espacios. El meditatio es como, para mí, la medicina de la medicina, ¿no? Como, no solo me hago el regalo de cursar un taller creativo los viernes a la mañana, sino que además uno de esos viernes, un viernes por medio, lo creativo es que eso sea un espacio libre para vos hacer lo tuyo. Me hizo acordar a cuando hice el Vipassana por primera vez, que es una meditación de 10 días en silencio y quietud, que yo no podía creer el nivel de efecto que tenía una medicina tan simple como quedarte callado y quieto. Yo decía, la puta madre, o sea, esto es terrible, o sea, me estallaba la cabeza, porque no es que tenés que hacer un ritual y no, te tenés que quedar callado y quieto. Yo decía, ¿puede haber algo más perfecto? Y aparte, todo lo que te pasa cuando estás ahí, ¿no? Entonces, para mí el meditatio es un poco eso, todo lo que pasa cuando uno vacía y el concepto de una vez por semana te dedicas a eso, que en mi caso, este libro que estoy escribiendo, no es ni las clases que sostienen la economía familiar, ni lo que le dedico a mi disco, que es lo que más me importa. Es como, es este otro espacio paralelo del cual yo voy a beber. Y es una fuente que no tiene la exigencia que tienen los otros espacios. Entonces, para mí, no sé, es oro. Crearme, por eso digo, soy creadora de este diseño. Por supuesto, muchas veces me toca meditatio y bueno, me cuesta defender el meditatio. Pero como les contaba el otro día, más de una vez me encuentro haciendo mini módulos de meditatio en otros espacios, en otros momentos de la semana. Y eso para mí es, digamos, una construcción de oro, realmente de oro. Y me parecen dos genias. Ustedes, me gusta mucho, además, me gusta mucho Ah, además no, son dos personas que traen eso, desde su vulnerabilidad, los tesoros, desde una humanidad muy cercana. Y también esto de la poesía cotidiana. Para mí, si todo lo que hacemos de lo creativo no dialoga con el cotidiano, realmente es una abstracción. A mí me gusta estar en la tierra. Me gusta Mm, vivir en la tierra y vivir bien, lindo. mm. ¿No? O sea, vivir lindo, que el día a día sea lindo. Sí, sí, Eh, que esa belleza y esa magia no sea una nube de pedos, sino algo concreto, real y sí, anclado en lo contagie tus días, posible. que te den ganas de levantarte a la mañana, ¿no? Mirá, una vez mi maestra Iris decía, el 90% de la vida es cotidiano y el 10% es práctica. O ponele, si con toda la suerte 80-20. Pero ese 80 es el que a vos te define. Lo que suceda, ¿no? Mm, Ella decía, lo que te hace bien para cantar, te hace bien para la vida. Tiene que ser para la vida eso, porque si no es para la Mm. vida, realmente, y además ahí se produce algo que en los artistas ocurre mucho y que es algo que yo observo mucho, que es se nos empieza como a armar un Tupac Amaru, ¿viste? Se nos a disocia. escindir, sí, sí, Claro, sí. acá está el mundo de la obra y de lo que yo hago y de lo que muestro que está buenísimo. Después vas acá y es todo Sí, nada que sí, ver. Doctor Jekyll y Mr. Bueno, Hyde. Entonces, me encanta que traigas eso porque nos reúne, creo, con la razón profunda por la que creamos estos espacios, ¿no? Como para que nuestra propia vida no esté escindido, ¿no? Como que sea una confirmación de que sí, nosotras queremos que esté imbuido lo cotidiano de esa otra esfera que puede ser, llamémosle, las prácticas espirituales, las prácticas artísticas, ¿no? Pero que sea un combo que esté alrededor nuestro permanentemente. Sí, siempre me bueno, a mí acuerdo eso, de, perdón, no, no, dale, dale. cortito, que Mechi, que participó, no me acuerdo en cuál de nuestros espacios, que me encantó el halago que nos hizo, que dijo, chicas, después de haber terminado
taller, ella era música, es música, o sea, había hecho un montón de cosas, pero dijo, empecé a hacer floreros, corto ramitas en la calle y hago floreros, y eso había surgido, ni siquiera había sido una consigna, pero como que algo que trajo algo de lo que se le desplegó con su música, con su práctica, con sus investigaciones, también lo pudo bajar a que armaba y cortaba plantitas en la calle y se armaba sus floreritos. Me vino ese recuerdo. Sí. Sí, sí. Yo es una cosa a la que le pongo mucha atención porque me importa mucho el cotidiano. Y porque además me doy cuenta que es un lugar a donde prestar atención que es muy eficiente. Porque cuando mejora ese 80% de tiempo cotidiano, mejora la obra, mejora el cuerpo, mejora Mm, la perspectiva, ¿no? Dura de otro modo, o mm, sea, lo podemos ir sosteniendo en el tiempo. Y también porque me gusta, la coherencia es algo que me atrae, ¿viste? No porque la pueda, no siento la, que la encarne en sí misma, pero sí que la busco, porque me doy cuenta que me trae paz eso, ¿no? Como, y hoy en día creo que es de los lugares más necesarios esa paz interna, de decir, che, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo desde un lugar en donde yo estoy ahí, ¿no? mm, Lo que busco, en lo que busco estoy, no sé, estoy en conexión con eso. A mí me da paz eso. Que no es, mm. hoy en día no es poca cosa, ¿no? Como es, siento que vale mucho eso. Bueno, creo que ahí ese fue el cierre. Esta paz. Nos Gracias, quedamos ya, con un eso. lujo, Gracias, un gracias. placer. Bueno, ganas de seguir pensando más juntas. Creo que ahí con esto de la voz hay mucho para seguir. Obviamente tirando y abriendo, pero acá nos quedamos con varias joyitas. Muchísimas gracias por tu generosidad. Bueno, a ustedes, es un Gracias. placer. Son unas hermanas del camino y siento que hacen un trabajo muy hermoso y me da mucha alegría también recuperar la mirada multidimensional, ¿no? O sea, que en realidad cada uno de nosotros estamos haciendo desde distintos lados cosas para subrayar lo que sí. Eh, y eso lo agradezco, ¿no? O sea, sentirme acompañado, sentirme con otros, ¿no? Hacia el mundo del sí me parece que es muy necesario. Así que Es gracias por... la Sí, medicina de estos tiempos, lo que sí, todos Vamos, necesitamos beber. al sí. total. Bueno, Gracias, Gracias. gracias, gracias, gracias gracias. por el espacio que abren y por haberme invitado. Un placer. Bueno, Bueno, ahí despedimos a Yamana, un placer esta charla y nos quedamos con esto que dijo del meditatio como un espacio de oro y queríamos contarles de qué manera se pueden sumar al meditatio. Si se quieren sumar ya, es sumarse al club, que lo que incluye es Perdón, justamente... Sil, quiero como explicarlo mínimamente un poco más de qué se trata, que el nombre completo es Meditatio et Labora, que Ujú. obviamente no, o sea, es como un parafraseo transformado del Ora et Labora benedictino y surge de esta necesidad de nosotras tener un tiempo creativo individual, pero con un sostén colectivo. ¿Sí? O sea, lo que hacemos en esas 2 horas, que hay varias disponibles durante la semana, siempre hay por lo menos 1 o 2 bloques, y es prender las cámaras, estamos todas presentes, todos presentes. Nosotras lo que les proponemos es como un primer aterrizaje, que en general es algún tipo de vínculo con el cuerpo, como para llegar, y después cada uno se pone a trabajar en lo suyo, ¿sí? A escribir, a dibujar, a cantar, Sin a... guías, sin ayuda, sin soporte, sin recomendaciones, o sea, cada uno administra y se hace cargo de su tiempo. Y esa es la gracia, ¿no? Un poco de ese espacio, elongar y practicar y ejercitar el la autoadministración del tiempo.
pero con esta ayuda que no es menor, es difícil por eso que nos gustaba escuchar a Yamana y cómo lo vivía ella, ¿no? Pero es muy difícil de transmitir si uno no está y lo vive, siendo que todos tendemos en este contexto y en esta vida a como a postergar ciertas cosas importantes que nos atraviesan. Entonces es muy difícil de transmitirlo, pero hay algo de cuando uno está en la cosa y se va a la cabeza o se va que quiere ir a hacer algo porque y de pronto levantar la cabeza y ver que hay 10 15 30 caras a su vez como alimentando este fogón de foco de concentración que es muy poderoso y la verdad eso funciona, o sea, no sé hace cuántos años ya venimos trabajando con esta Y metodología, pero también es algo que funciona. También creo que hay algo de hiperconectividad que decimos, uy, un espacio virtual para hacer lo mío, como que hay algo de eso que suena ridículo y lo entendemos, lo sabemos, eh, y por eso queríamos escuchar las palabras de alguien que esté participando, porque a pesar de que pueda sonar medio extraño, tirado de los pelos, ridículo, sabemos que funciona. Entonces lo queremos compartir, queremos invitarlos, queremos... em, decirles que es una ayuda a esto de la procrastinación, a esto de nunca encontrar el tiempo para uno. Entonces, si algo de esto les resuena y les da ganas de probarlo, si se quieren sumar ya, la opción es sumarse al club, que les da acceso a todos los meditatio. Y si no, dentro de muy poquito, también está por empezar Flores y Frutos, que además de los encuentros de los jueves por la tarde, les tienen disponible el acceso a los meditatios. Bueno, acá estamos igual para cualquier duda. Últimamente nos vienen preguntando mucho cuál es el taller para mí, este es mi contexto, esto me está pasando o esta es mi búsqueda en este momento. Bueno, si no sabes y tenés ganas de sumarte a alguno de nuestros espacios, no dudes en escribirnos y Sí, acá gracias. dejamos en la descripción, dejamos el link para el club, para Flores y Frutos, y Mm. si no, nos escriben al mail y nos preguntan lo que sea. Sí, y para cerrar esto que dijo Yamana, ¿no? Que para que una voz exista tiene que haber una escucha, así que para que este podcast exista, están ustedes ahí escuchando. Gracias, gracias por ser escuchas y por estar.